Bueno, hoy vamos a hablar de los pasos que tienes que tomar cuando vas a buscar tu tierra para iniciar tu proyecto ganadero. ¿Qué pasos o qué debes tener en cuenta para que logres hacer un proyecto que se desarrolle bien, que funcione bien y que no tenga inconvenientes? Si desde el principio organizamos las cosas de una forma razonable, de una forma adecuada, más adelante los problemas serán muchos menos. Evitar todos los problemas a futuro será la misión que debemos hacer cuando iniciamos un proyecto ganadero. Bienvenido. Bueno, ya decidimos que vamos a desarrollar un proyecto ganadero y necesitamos la tierra para que ese proyecto funcione. No todas las tierras van a ser adecuadas para que puedas desarrollar un proyecto de lechería o de ganadería de carne si no tienes en cuenta algunas recomendaciones o algunas características. La fundamental para el desarrollo de esta actividad de una forma fluida, de una forma eficiente, es conseguir que esa tierra que vamos a adquirir, no importando si es grande, pequeña o mediana, es que tenga un acceso directo de la carretera a la finca. ¿Y por qué se preguntarán ustedes esto? Porque va a facilitar la entrada y salida de productos, la entrada y salida de animales, la llegada de medicamentos, de insumos, de concentrados, de todo lo que necesitamos para que la finca funcione bien. Si no tenemos acceso y tenemos que hacer largas caminatas o tenemos que desarrollar a través de bestias, de caballos, de mulares, todo el ingreso y salida de productos, vamos a tener más inconvenientes. Si esa tierra tiene una carretera que llega desde la principal hasta la finca, podemos entrar todos los que tenemos que hacer diariamente de una forma fácil. Y eso hará que nuestra ganadería tenga muchas más posibilidades de ser más rentable y de ser una ganadería mucho más práctica y más fácil de manejar. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. La segunda condición de la tierra es que no importa el tamaño, sino importa la forma como la vamos a manejar. Es decir, si yo compro una tierra pequeña, realmente pequeña, que sea por ejemplo 1 hectárea, para que pueda funcionar esa tierra pequeña, 100% para manejar ganado debe ser estabulada. Una ganadería a pastoreo en una sola hectárea o en una tierra muy pequeñita va a ser más difícil que sea productiva que si hacemos un confinamiento. Recuerden que cuando nosotros tenemos el ganado confinado en un establo, toda la comida que producimos podemos aprovecharla al máximo. Cuando estamos haciendo un pastoreo, parte de la comida se va a perder. Parte de esa comida el ganado la va a pisotear, la va a defecar, la va a mal comer y no vamos a aprovechar todo lo que estamos produciendo en esos potreros. Y cuando todo lo que se produce no se puede utilizar como alimento, las cargas van a ser menores. Y una tierra más pequeña, las cargas aún serán menores. Con lo cual, un negocio para ser rentable necesita mayor cantidad de animales, más no mayor cantidad de espacio. Porque como decimos, se puede manejar en fincas pequeñas utilizando una semiestabulación o una estabulación. Depende del tamaño de la tierra, nos indicará que hagamos solamente un 100% confinado o que incluso si es un poquito más grande podríamos hacer una actividad mixta de un semiconfinamiento, una parte en pastoreo y una parte en establo alimentando los animales. De esta manera podemos maximizar el tamaño de la tierra y ponerla mucho más productiva y tener muchos más animales sin tener que comprar una tierra demasiado grande para lograr que esa ganadería que estamos instaurando sea realmente rentable y productiva. Otra de las características que debemos aprovechar cuando compramos esa tierra es lo que allí ya tenemos. Es decir, si nosotros ya tenemos un establo, si tenemos una cerca, si tenemos unos potreros, si tenemos un determinado pasto, siempre y cuando podamos utilizarlo
Si es una finca muy pequeña y tiene un pasto de pastoreo, pues lógicamente nos tocará sí o sí hacer el cambio. Pero si es una finca más mediana y tiene un determinado pasto de pastoreo, lo ideal antes que quitar todo lo que encontramos es aprovechar lo que aún ahí tenemos. Es decir, trabajar con lo que tenemos y vamos cambiando poco a poco, si es necesario, a otro tipo de pastura diferente que nosotros pensamos o conocemos que nos va a dar un mejor resultado y que podemos ir cambiando poco a poco. Si hacemos un cambio total en la finca, la inversión va a ser mayor. Los problemas que vamos a tener para poder desarrollar ese negocio van a ser mayores porque tenemos que tener un tiempo para cambiar las pasturas, para invertir más dinero en ese cambio, y realmente a veces es mejor arrancar o funcionar con lo que ya ahí encontramos. Muchas veces esos pastos que están ahí ya están establecidos, ya están adaptados y no necesitamos hacer el 100% de cambio de una pastura a otra. Ahora bien, como decíamos antes, si es un espacio realmente pequeño, sí tendríamos que vernos en la necesidad de hacer esos cambios de pastura, instaurar unos pastos de corte, instaurar otro tipo de cultivo que nos permita aumentar más las cargas que en el manejo del pastoreo. Si en esa finca encontramos algo de pasto de corte, utilizamos los que ya tenemos, tratamos de replicarlos e incorporamos las otras variedades que creemos que van a funcionar mejor que esas. Pero destruir lo que ya está hecho es un error, porque lo que vamos a hacer es nuevamente invertir en algo que ya compramos, que tenía ya algo, que alguien lo hizo, que alguien lo estableció y que costó un dinero. Entonces, las inversiones que hay que hacer en cada ganadería hay que hacerlas poco a poco. Hablábamos antes de las pesebreras. Las pesebreras puede ser que ya estén, no las tumbemos, tratemos de modificarlas si es posible para que podamos trabajar con ellas y la inversión que tengamos que hacer en esa modificación sea menor a tener que desbaratarlo todo y hacerlo nuevamente. También cabe la ocasión o la oportunidad de decirles que si de pronto esa pesebrera no cumple 100% con todo lo que nosotros buscamos y restaurarla a la final nos puede salir más costoso que echarla abajo y hacerla nuevamente, pues también tendríamos que tomar la opción de volver a hacerla nuevamente. Pero seguramente todo lo que ya hay hecho hay alguna forma de aprovecharlo y de no tener que quitar y volver a hacer nuevamente. Todo lo que aprovechemos de lo que hemos comprado nos va a servir para que el proyecto nos cueste menos hacerlo, tarde menos tiempo en desarrollarse y así aprovechemos lo que ya aún tenemos. A veces podemos encontrar, como decíamos, pasturas que están bajitas, que están degradadas, pero con la fertilización, el manejo y hacer un trabajo sobre esa pastura puede ser más económico que cambiarla automáticamente y ya tenemos comida mucho más rápido para empezar a trabajar con nuestros animales. También esto es importante, aprovechemos los recursos que en la finca ya tenemos, es decir, si yo tengo que hacer unos cercos, si tengo que hacer unos corrales, si tengo que hacer un establo y tengo en la finca madera, guadua, bambú o tengo otros recursos, aprovechemos lo que ya tenemos porque no hay necesidad de hacer un establo de lujo con vigas, con cemento, con hierro, si podemos aprovechar los recursos que en la finca ya tenemos y que para desarrollar ese tipo de trabajos tenemos la posibilidad de hacerlo a un menor costo porque ya tenemos materiales para poder hacer los trabajos. Entonces la inversión será menor, más rápido el tiempo de desarrollarlo y nos ahorraremos mucho más trabajo. Es una forma de trabajar aprovechando todos los recursos que en la finca ya tenemos. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Esto sí es fundamental y hay que revisarlo antes de adquirir tierra. Y si ya la adquirimos sin darnos cuenta, hay que buscar la forma de buscar el recurso del agua. Que nuestra finca tenga agua permite que el proyecto se desarrolle. Que nuestra finca tiene agua abundante y de calidad permite que los animales se puedan abastecer y no tengamos inconvenientes. Si no tenemos agua, tenemos que ponernos en la tarea de ver cómo llevamos a la finca el agua. Pozos profundos, llevar el agua por mangueras,
hacer reservorios, buscar acueducto. Tenemos que buscar la manera de tener agua, porque un proyecto en una finca sin agua no hay cómo sustentarlo, no hay cómo echarlo adelante y no hay cómo funcionar, porque los animales necesitan el agua y necesitamos tenerla permanente de forma abundante y tenerla de forma que sea agua de calidad. Lo primero que hay que hacer para poner a funcionar una finca es producir alimento. Y el alimento no solamente es tener los pastos de corte o tener los potreros listos para traer animales. Antes de tener animales hay que hacer reservas, hay que buscar la forma cómo vamos a conservar alimento y cómo vamos a estar preparados para las épocas que podamos tener dificultad. Acuérdense que las climatologías, y esto siempre lo digo, son variantes, pueden cambiar abruptamente y en el momento que nosotros pensamos que de pronto tendremos verano e invierno, puede ser que los tiempos cambien y tengamos inconvenientes en la producción de comida. Ni un invierno muy grande, ni un verano muy grande nos va a permitir poder desarrollar bien nuestras pasturas, con lo cual tener aprovechamiento en las épocas que hay buen clima y que podemos cosechar el pasto y que podemos conservarlo será idóneo para poder desarrollar un proyecto que no tenga falencias de comida, con lo cual no tenga problemas de productividad con nuestros animales. Nuestros animales siempre deben comer la misma ración, 365 días. Si nosotros estamos en la capacidad de dispensarla en el momento del año que sea, podremos lograr que nuestros animales nos den las producciones que nosotros esperamos. Conocer cuánta capacidad productiva tiene la finca para fabricar alimento, cuánto forraje podemos tener, qué alimentos podemos dar en la finca y qué capacidad nos permite de alimentar la capacidad o cantidad de animales que sea justa y necesaria con la producción que nosotros podemos lograr. Ni tener una cantidad excesiva de animales nos va a servir, ni tener muy pocos nos va a servir tampoco para el negocio. Debemos levantar, debemos alimentar y debemos estar trabajando con la cantidad que nuestra finca holgadamente puede mantener, puede sostener y puede ser productiva con ellos. Lo que nos sobre serán las reservas que vamos a tener para que esos mismos animales se alimenten. Es decir, no es que nos sobre la comida, es que la vamos a conservar para las épocas en que haya dificultad, pero debemos saber exactamente cuánto podemos producir durante todo el año para saber cuántos animales podemos tener en las mejores condiciones en nuestra ganadería. Un buen corral y una manga de trabajo permitirán que podamos hacer todos los trabajos preventivos, trabajos reproductivos, trabajos curativos con nuestros animales. Inmovilizar a nuestros animales al momento de desarrollar cualquier tipo de trabajo con ellos permite que el animal no se lastime y que ellos no nos lastimen a nosotros, con lo cual podemos estar libres, podemos atenderlos bien, tenerlos controlados en el espacio y hacer los procedimientos de una forma correcta sin correr riesgo de poder lastimar al animal o de poder ocasionarle algún tipo de problema porque en el momento de ese determinado procedimiento el animal se movió y lo lastimamos. Así que debemos tener esos corrales y esas mangas en buenas condiciones, que sean bien medidos para que el animal quepa, para que se pueda trabajar bien y sean cómodos. No necesitamos tener unos corrales muy grandes, ni unas mangas muy grandes, ni unos bretes muy grandes, sino tener lo que necesitamos para el tipo de animales que tenemos y en las condiciones inmejorables para que podamos trabajar sin ningún peligro. La seguridad ante todo de animales y personas que trabajan con ellos es fundamental para que no haya inconvenientes de tipo de salud. En la ganadería no podemos improvisar. Necesitamos personas con experiencia que sepan el manejo y las rutinas del día a día con los animales. Si nosotros no conocemos del tema o conocemos muy poco y la persona que llevamos aún menos, realmente no estamos haciendo nada. Necesitamos personas formadas, capacitadas y que le gusten los animales, que le guste el tipo de trabajo. Es imposible llevarnos una persona que no le guste trabajar con animales confinados a un sistema de confinamiento total, porque no va a desarrollar la actividad de forma adecuada, no lo va a hacer con ganas y los animales son los que al final pagarán los platos rotos no siendo productivos y no siendo tratados y alimentados como ellos necesitan y merecen. Antes de dedicarnos a la leche o a la carne, primero saber si tenemos mercado para vender leche o para vender carne.
cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, quién nos lo va a comprar o si nosotros tenemos que hacer el mercado. ¿Qué tipo de animales nos permiten producir ese producto que sí podemos vender, que ya tenemos cómo hacerlo y que realmente nos genere los ingresos elevados, altos, que esa ganadería necesita para poder ser productiva y seguir marchando adelante? Con lo cual hay que tener la raza adecuada, orientada hacia lo que vamos a producir y que sea en la cantidad, como habíamos dicho antes, acorde a las posibilidades de alimentación, de producción de alimento que tendremos en nuestra ganadería. Así que en este momento en que todo lo anterior ya lo tenemos organizado, lo tenemos decidido, es el momento donde vamos a empezar a buscar para comprar los animales que necesitamos para nuestro proyecto. Antes no justifica, no es importante, no debemos hacerlo, comprar animales antes de requerir todos los anteriores pasos, de haberlos cumplido, de haberlos definido y de haber puesto en marcha nuestro negocio. Tener la comida suficiente, las reservas nos permitirán que podamos incorporar los animales y empecemos ya a funcionar con nuestro proyecto y a ser productivos. Finalmente, decidir cómo vamos a manejar la parte reproductiva del hato. Es decir, cómo vamos a preñar esas vacas que ya traemos, que lo ideal es que las hayamos traído preñadas próximas a su producción y que así ya empecemos a generar, una vez hayamos organizado toda la tierra, toda la finca, todo el proyecto, empecemos a generar ingresos. Pero tenemos que pensar que una vez esas vacas nos den las crías, empiecen sus producciones, hay que pensar nuevamente en preñarlas. Y ahí es donde debemos buscar si podemos tener la inseminación artificial como herramienta para poder producir la transferencia de embriones, o quizás debemos tener un toro para que la reproducción en la finca se haga a través de la monta natural. Las tres opciones se podrían combinar, no tendrían ningún tipo de inconveniente, pero hay que definir cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar para que tengamos la claridad y tengamos los recursos para poner en marcha cómo vamos a manejar esa reproducción y cómo vamos a hacerla a medida que cada vaca que ya crió sea el momento de preñarla. La formación y la capacitación tanto para nosotros como para nuestros empleados o nuestro empleado es fundamental. Siempre debemos ir adquiriendo información, conocimiento para estar a la vanguardia en todas las tecnologías que van desarrollándose y aplicarlas que seamos capaces de desarrollar en nuestras ganaderías. Formar y mejorar el trabajo que desarrollan nuestros trabajadores permitirá que nuestras vacas estén en mejores condiciones, sean más productivas y siempre podamos lograr mejores resultados en las partes productivas, reproductivas y sanitarias con nuestros propios animales y así lograr que nuestra ganadería sea un realmente negocio rentable, productivo y que a través del tiempo se mantenga y siga siendo un negocio que nos pueda sostener y que nos pueda producir unos altos ingresos que permitan que tengamos un negocio ganadero que sea ejemplar y que funcione de una forma correcta. Para todos aquellos que están pensando en empezar o que están a punto de hacerlo, lo han pensado pero aún no lo hacen, es importante que tomen nota de todo lo que hoy hablamos y lo tengan en cuenta cuando empiecen la planificación de sus propios negocios ganaderos. Llevar todo paso a paso, hacerlo de una forma correcta, permitirá que al final logren los mejores resultados y que tengan negocios que realmente son rentables, productivos y que generen mucho beneficio a quienes los han montado. Todos los negocios deben ser productivos, deben ser rentables, sino para tener un hobby, para tener algo más donde ir y divertirse y mirar, pues realmente no sería la idea. Una ganadería es un negocio como cualquier otro, pero que hay que tener cuidado, hay que poner mucha atención en los pasos que les he dado para que puedan lograr que su negocio funcione de una forma correcta. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. En pantalla les van a aparecer unas sugerencias de otros programas diferentes que les va a permitir complementar esta información o adquirir conocimiento de otra muy diferente que va a servir para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos ganaderos de una forma eficiente. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.